y por tanto se ha adelantado para el quinto semestre. Sin embargo, no va a haber inconveniente porque de una u otra manera está sumamente articulada con la asignatura que viene, ya con el resto de las didácticas. Permiso, voy a desconectar mi WhatsApp, ya, porque no me... Tum, 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 ahí está. Y el temario que vamos a ver hoy día fundamentalmente está centrado en la presentación del programa de la asignatura. Vamos a mostrar las evaluaciones y cuál es el equipo de trabajo. Para que ustedes vayan conociendo un poco, nosotros siempre vamos mejorando la asignatura y por tanto, si bien hay evaluaciones que son claves, también han ido mutando un poco con respecto a las evaluaciones de años anteriores. Le hemos querido dar un giro distinto un poco a esta asignatura de didáctica, incorporando otros elementos y adelantando otros elementos que pueden ir viendo en el futuro en otras asignaturas. ¿Ya? Y por tanto, esta asignatura, las didácticas en general durante la formación inicial docente, se sitúan y constituyen asignaturas que son claves en el plan de estudio. Ustedes se van acercando próximamente al componente pedagógico, al componente profesional, donde están incorporadas las prácticas docentes, pero de manera paralela también y simultánea van apareciendo estos espacios de concurrencia donde las asignaturas de didáctica, la 1, la 2 y la 3 constituyen asignaturas claves porque van agrupando competencias y resultados de aprendizaje relevantes de distintas asignaturas. Por tanto, lo que tratamos de hacer acá principalmente es que ustedes logren asociar las asignaturas, darle un sentido al resto de las asignaturas que han ido cursando y que vean y visualicen en qué medida y en qué manera se van agrupando o en qué manera se aglutinan en esta asignatura de didáctica de la educación física. Se sitúa en el saber disciplinar y pedagógico, tiene esa mixtura, pero además también se sitúa como propósito en que nosotros, los profesores de educación física, iniciemos este camino del aprender a enseñar fundamentalmente. Y por tanto, cuando hablamos de que nos situamos entre lo pedagógico y lo disciplinar, también hablamos efectivamente de que tiene o se caracteriza por ser un proceso crítico y reflexivo. Y cuando hablamos de un proceso crítico y reflexivo, un poco lo que yo les planteo ya hace 4 años que estoy haciendo esta asignatura, es que hay un momento en la formación inicial docente en que muy personalmente yo espero que ustedes empiecen a fundamentar, a argumentar, a partir de referentes teóricos y puedan formar y levantar un posicionamiento epistemológico. Cuando hablamos de una posición epistemológica, me refiero principalmente a que todo saber se constituye y se complementa a partir de la combinación de un saber, de un tipo de conocimiento que está levantado a partir de la teoría, producto del método científico, pero además también viene un proceso de aprendizaje, de conocimiento y de distintos saberes que son producto también de la propia experiencia. Y por tanto, ¿de qué manera voy yo articulando como futuro profesor y como profesor en formación también? Voy articulando y le voy dando sentido explicativo al conocimiento que he ido adquiriendo. ¿Ya? Y por tanto acá también se van a encontrar con otro elemento, o al menos un concepto que yo creo que repito mucho durante la asignatura, es que al menos cuando hablamos de la educación física, sobre todo alojada en este paradigma de la motricidad humana, no hay procesos que son absolutos, sino que son procesos más bien relativos. Y cuando hablamos de procesos relativos, me refiero principalmente a que interactuamos con personas que cambian en el contexto de la motricidad humana, bajo la lógica de un ser unicista, y por tanto hay muchos elementos o canales de desarrollo que van influenciando en cómo nosotros también luego vamos enseñando. Por tanto, lo que quiero decir con esto, cuando hablamos de un proceso crítico, reflexivo, es que no hay recetas a la larga, ¿ya? No pueden haber recetas, eso se descarta de plano, principalmente porque además también cada uno de ustedes va teniendo una identidad profesional que vamos a ir viendo durante este trayecto en educación física. Cada uno tiene experiencias, trae consigo teorías implícitas, explícitas, un cúmulo de conocimientos que le van a ustedes ir permitiendo tomando decisiones, ¿ya? El profesor y la profesora de educación física, los profesores en general, tomamos decisiones en cada momento. Pero esas decisiones tienen que, bajo mi perspectiva, tienen que estar situadas bajo una perspectiva epistemológica, bajo una posición epistemológica. Situarme bajo un paradigma con la finalidad de que efectivamente yo pueda argumentar la decisión que estoy tomando.
Y por tanto, cuando hablamos de esta estructura explicativa de relaciones, de fundamentos científicos, pedagógicos, también vamos articulando y vamos incorporando elementos del desarrollo motriz, del aprendizaje motriz, elementos por los cuales sufre el sujeto a lo largo de todo su curso de vida, en definitiva, ¿ya? Porque a la larga nosotros la misión del profesor y la misión de la escuela como institución es que el sujeto aprenda y aprenda durante todo su proceso. Rosita, por favor, y Sofía, cualquier cosa me señalan, ¿ya? Sin embargo, esta didáctica 1 se centra principalmente en un concepto que se llama de decisiones preactivas. Cuando hablamos de decisiones preactivas, hay un autor que es bastante interesante que vamos a ver a lo largo de la asignatura. Nos referimos a decisiones preactivas a todos momentos previos a la clase, a la implementación de la clase. Lo que estoy señalando ahora también es contenido, por tanto, si alguien tiene una duda, vaya preguntándonos, ¿ya? Cuando hablamos de decisiones preactivas, me refiero a ese momento previo de diseño, de preparación de la clase. Luego viene un proceso que es activo o de impacto, que define Muska-Mostyn y que te dice, bueno, este momento de interacción a partir, aunque sea mediante videoconferencia, hay un momento de interacción y por tanto ese momento de interacción implica que yo estoy implementando la enseñanza. Y posteriormente en este proceso didáctico viene una tercera fase, que es la fase posactiva, donde yo evalúo. Sin embargo, en esta toma de decisiones preactivas, yo preparo y diseño todas las fases posteriores. Y por tanto, esas decisiones, es decir, cuando yo decido que voy a lograr un objetivo de aprendizaje del currículum y voy a seleccionar un contenido, por ejemplo, contenido como el básquetbol, el fútbol, esas decisiones tienen que estar situadas y tienen que ser producto de un proceso reflexivo, ¿ya? A eso quiero llegar. Y por tanto, cuando hablamos que están alineadas con los programas de estudio o proyectos formativos, nos referimos efectivamente que esa toma de decisión está circunscrita a un marco normativo, político y legal, en este caso el currículum nacional. Y por tanto, también en el desarrollo de esta asignatura, ya les voy a mostrar las unidades, vamos a hablar incluso de este marco regulativo que valga la redundancia, nos va normando, nos orienta, porque estamos en un contexto cultural que es el país y por tanto este contexto cultural país necesita modelos de seres humanos para poder ser una contribución a la sociedad. Y en esa lógica hay un marco que nos regula, ¿ya? Y en ese marco regulativo vienen leyes de educación, bases curriculares, bases efectivas con respecto a qué nos dice la política con respecto a quién es un buen profesor y qué características debe tener un buen profesor. Incluso el marco regulativo ya nos dice, bueno, tenemos un marco para la buena dirección, es decir, te indica qué dominios y cuáles son los indicadores de cada dominio que debe tener un buen director de colegio para el sistema público. ¿Ya? Todos esos elementos los vamos a ir revisando en una parte de la asignatura. ¿Ya? Y por tanto, lo que quiero señalar con esto es que no solamente las decisiones preactivas están sujetas a mi propia identidad, no solamente están sujetas a mi propia experiencia como ser humano, sino que también están reguladas a partir de un contexto global, general. Y por tanto, por eso los vamos a situar bajo la lógica de un modelo ecológico. Con respecto a las competencias de esta asignatura, cuando hablamos de competencia, nos referimos principalmente a aquellos dominios, saberes, tanto en el ámbito conceptual, actitudinal, procedimentales y de habilidades que cada uno de ustedes como profesores en formación debe adquirir, ¿ya? Y esas competencias corresponden a nuestro perfil de egreso, es decir, cuál es la visión que nosotros esperamos como escuela que usted obtenga al cabo de sus 9 semestres de formación, ¿ya? Y en este sentido proponemos dos competencias de las cuales esta asignatura se hace cargo, que son que dominen los fundamentos científicos, pedagógicos y socioculturales, y por otro lado también que conozca y que ponga y comprenda y ponga en el acto curricular los principios pedagógicos y didácticos que sustenten una enseñanza de calidad. Por tanto, una competencia, la que está en verde del área disciplinar y otra que está alojada en el área de las competencias profesionales, nos permiten hacer esta mixtura teórico-práctica y combinada también en lo disciplinar y lo pedagógico. Lo que ven a continuación son aquellas unidades de aprendizaje con sus respectivos resultados de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje
está vinculado principalmente a qué es lo que esperamos nosotros al cabo de las 16 semanas de haber pasado en esta asignatura. Y por tanto un resultado de aprendizaje tiene que ser observable, tiene que ser medible y tiene que ser evaluable. Por tanto, no solamente en misión de esta asignatura, sino que en el resto de las asignaturas, cuando ustedes vean resultados de aprendizaje, es que cada resultado de aprendizaje se debe comprobar en la lógica de un instrumento de evaluación o de una instancia de evaluación que permita verificar el logro de aquel resultado. Con respecto a las unidades de aprendizaje, nosotros vamos a ver la primera unidad, que es la identidad profesional como docente de la educación física y su vinculación con la didáctica, y acá preferentemente nos remitimos a todo el origen político normativo que regula la educación y la educación física, y además también de aquellos otros elementos que les van a permitir a ustedes entender cómo cada uno de ustedes fundamenta o forma y desarrolla su identidad profesional docente. ¿Ya? Y comprende también el rol docente desde la educación física. Rosita, Sofía, cualquier cosa me van señalando. Y cuando hablamos también de la segunda unidad de aprendizaje, nos referimos principalmente a que, ojo, el aprender a enseñar, que es el objeto de la educación física, de la didáctica, ¿ya? En su definición etimológica, didáctica es el arte de enseñar, y por tanto es entender cuáles son aquellos elementos que nos van a permitir también aprender a enseñar desde nuestro rol de profesores. Enseñar no se aprende, no es un proceso inherente al ser humano, aprender a enseñar, sino que se compone de una serie de elementos que cada uno de nosotros tiene que ir al menos tener conocimiento y dominar en función de nuestro concepto o de nuestros elementos teóricos, prácticos, pedagógicos y disciplinares que vayamos adquiriendo. ¿Ya? Y una segunda y una tercera unidad que viene a articular estos elementos es de qué manera nosotros hablamos del diseño y la planificación en la educación física y de qué manera ustedes van tomando decisiones en este contexto. ¿Ya? Cuando nos referimos a estos elementos, principalmente nos referimos a que el sujeto, cada uno de nosotros como individuos, tiene la responsabilidad de normar teóricamente y vincularlo en un proceso de preparación de la enseñanza. Hoy por ley, no es obligación de los establecimientos presentar diseños de clase de manera diaria. Eso es lo que nos dice la ley hoy día, y es una pelea que se dio a partir del año 2015, y salieron algunos decretos en los cuales se normó legalmente esa situación. Sin embargo, bajo mi perspectiva muy personal, no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de ver de qué manera organizamos los elementos del currículum para favorecer la enseñanza. Y por tanto, en esa lógica, la tercera unidad nos invita a revisar las bases curriculares, a revisar diseños o planificación de unidad de aprendizaje y variables del currículum que son importantes de disponer, de ordenar para que ustedes puedan organizar y estructurar un proceso didáctico para la enseñanza. ¿Rosita? ¿No? El equipo de la asignatura, en ambos paralelos en este semestre, bueno, nuevamente ustedes ya me conocen, yo soy Juan Hurtado, para quienes no recuerdan, algunos me confundían el año pasado con el profesor, con otro profesor, ¿ya? Lo cual no era de mi agrado, pero bueno, ¿ya? Que me confundieran, ¿ya? Eso específicamente. Y yo, bueno, soy profesor, ustedes saben, también de educación física, ingresé a la escuela el año 2004 como estudiante, egresé el año 2009, y posteriormente, ese mismo año 2009, tuve la posibilidad de trabajar en la unidad académica justamente en la didáctica de la educación física, ya con uno de mis mentores, con el profesor Tito Trujillo, que lamentablemente falleció este año, ¿ya? Y mi formación de posgrado está en la línea de, bueno, yo soy magíster en motricidad infantil y actualmente soy candidato a doctor en política y gestión educativa, ¿ya? Así que, y bueno, vengo realizando la asignatura ya creo que me parece hasta la cuarta corte que vengo realizando la asignatura de didáctica 1, ¿ya? Y a modo de introducción, bueno, tengo el placer de trabajar con dos profesores recientemente egresadas, ¿ya? Y quienes me han acompañado en este proceso de las asignaturas, en su primer momento como ayudantes, ¿ya? De la asignatura, ¿ya?
Así que voy a dejar con la palabra tanto a Rosita como Sofía. Yo como les decía, para mí es un agrado porque me ha tocado ser parte de la formación, más allá de la formación que uno tiene en la interacción de clase, es una formación mucho más personal, mucho más individualizada, porque compartimos intereses comunes en cuanto a los procesos de investigación y temáticas de estudio adicionales a las clases, ¿ya? Yo lo único que puedo señalar es que son dos excelentes profesionales y que efectivamente si yo en algún momento por mis cargos administrativos que ocupo actualmente como jefe de carrera y como coordinador académico del magíster no pudiese estar en una de las clases, Rosita y Sofía cuentan con todo el conocimiento y además con toda mi confianza para llevar el proceso adelante de las clases. Así que confianza absoluta en lo que ellas les puedan entregar y lo que ellas les puedan señalar. Generalmente cuando uno trabaja con personas y he tenido la posibilidad de formar, a mí no me cabe duda que cualquier decisión que ellas tomen es la misma decisión que pude haber yo tomado, ¿ya? Así que siéntanse con la tranquilidad que cuando estén hablando con ellas, van a estar de una u otra manera hablando conmigo y que ellas seguramente luego me informarán también, ¿ya? Así que esa es la tranquilidad. Profesoras, las dejo para que se presenten. Sí. Bueno, chiquillos y chiquillas, primero bienvenidos y bienvenidas a Didáctica, que de aquí en adelante ya esta es la asignatura que van a necesitar para comprimir toda la carrera y poder aplicar todo lo que han visto hasta el momento y todo lo que se seguirán viendo. Con la Rosita hemos sido ayudantes de esta asignatura para Didáctica 1. Esta va a ser la tercera vez, si no me equivoco, sí, la tercera vez, y más la vez que nosotros la cursamos, 4 veces. Así que espero que ya la mayoría de las cosas las hayamos internalizado tanto y las comprendamos tan bien que podamos ser de la mejor ayuda para su proceso. Obviamente igual van a haber cosas que vamos a seguir comprendiendo porque nunca se deja de aprender, pero eso, espero que podamos cumplir sus expectativas. Para presentarnos vamos a hacer una dinámica diferente. Voy a presentar a la Rosita y ella me va a presentar a mí. Como creo que ya saben, nosotros acabamos de terminar nuestra práctica final online. Estamos esperando nuestro certificado de título y nuestros diplomas próximamente, pero ya estamos listas. La Rosita ha participado de la selección de voleibol de la universidad, armadora y capitana, preseleccionada nacional también. Ahora pasó de ingeniería a educación física, creo que es una de las tendencias igual de muchas personas que se cambian a educación física, pero aquí estamos y lo ha hecho muy bien, ahora especializándose por ahí en lo que es la estadística, para que vean que se puede combinar los gustos y las habilidades, porque ahí por algo tiene algo de la ingeniería y la educación física. Realizó el diplomado en iniciación y especialización deportiva el año pasado y ahora se encuentra trabajando en iniciación al voleibol en la Alianza Francesa. ¡Tarán! Es como describir a una persona en 15 segundos. Clap, clap, clap. Bueno, después de esa presentación, bueno, como decía la Sofi, hemos venido siendo ayudantes de la asignatura juntas, empezamos siendo ayudantes juntas y seguimos siendo ayudantes juntas. Para nosotros, primero voy a hablar del rol como ayudante y después voy a presentar a la Sofi. Trabajar con el profe no solamente es un placer para nosotras, sino que es un desafío. Van a darse cuenta, como él mismo dijo, que esta asignatura es la que lo apasiona y cuando él siente pasión por algo se motiva, se motiva, se motiva y desafía, 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 y nosotras hemos tenido la oportunidad de poder acompañarlo en estos años en la asignatura. Así que por ese lado, y hablando de la asignatura también, es una asignatura súper desafiante, que como decía la Sofi, viene a como hacer realidad y a juntar todos los ramos y todas las asignaturas que han tenido anteriormente. Yo cuando
rendí esta asignatura, me di cuenta que no había reflexionado lo suficiente como futura profesora. Y esta asignatura nos hizo, y aquí hablo por la Sofi y por mí, nos hizo reflexionar mucho para tomar decisiones, que es uno de los resultados de aprendizaje que más vamos a ver más adelante en los instrumentos de evaluación. Ya por ese lado creo que es una asignatura vital para la carrera, no solo esta, sino que la didáctica 2 y la didáctica 3. Así que esperamos poder acompañarlos de aquí hasta lo que nos dé y lo que podamos. Bueno, voy a presentar a la Sofi. La Sofi ha sido mi compañera de grupos, de trabajos de grupo desde que éramos mechonas. Y creo que no sé en qué trabajo no hemos ido juntas, no fuimos juntas. En las prácticas creo que nos separamos porque no se podía hacer de más personas nomás. Yo tengo el agrado de haber sido su compañera, su amiga, y haber sido, como si ya no fuese. Trabajar con la Sofi, al igual que el profe, es súper desafiante. ¿Ya? La Sofi tiene una capacidad cognitiva súper amplia, súper grande, que desafía. Entonces yo estoy feliz de poder trabajar con dos personas que desafían cognitivamente. La Sofi es futbolista, o era, no sé si es o era, yo creo que es siempre lo va a hacer, ¿ya? Y ahora en el ámbito deportivo ella hace frisbee, ya yo creo que es un deporte que ella ha sabido desarrollar muy bien, y es un deporte que viene a como hacer un remesón a algunos ámbitos deportivos como tradicionales. Vamos a ver más adelante que hay muchas formas de lograr objetivos, hay muchas formas de trabajar, y ella desarrolla uno de estos deportes que presenta algo alternativo a lo tradicional. La Sofi hizo conmigo el diplomado el año pasado, que ella mencionaba, en iniciación y especialización deportiva, y yo creo que voy a dar una característica de la Sofi que siempre he tenido así como la tengo acá arriba, que es muy puntual. La Sofi yo creo que es la más puntual de las dos o de los tres, no sé. Pero eso yo creo que de los tres. Eso. Y no sé qué más decir. El profe nos dijo, es una muy buena estudiante, fue una muy buena estudiante, va a ser una muy buena colega, y también es buena persona, ¿ya? Y yo hablo por el equipo. Este equipo es súper bueno. Es un equipo que le gusta trabajar, es un equipo que siempre va a intentar responder al segundo que ustedes hagan la pregunta. Si ustedes nos hablan por correo, por el aula, por el medio en el que sea, nosotros vamos a intentar responder al tiro. Yo creo que algo que caracteriza esto es la respuesta rápida a las preguntas. Así que ante eso, tengan la confianza de preguntar todo lo que quieran. No hay preguntas tontas, y mientras más preguntas hagan, mejor. Así que bienvenidos, y cualquier cosa quedamos a su disposición. A mí me gustaría agregar una cosa más sobre la dinámica que vamos a tener. Como ya salimos y ya hemos tenido experiencia con esta asignatura, este semestre normalmente hacemos las dos en los dos paralelos. Este semestre vamos a probar cada una en un paralelo. Este paralelo correspondería a la Rosita, pero en verdad siempre estamos trabajando en paralelo, y si en algún momento la Rosita y el profe necesitan que yo esté aquí, o uno no puede, o si la Rosita no le responde al tiro y me quieren preguntar a mí, en verdad es lo mismo, que le pregunten a cualquiera de los tres, entonces no se preocupen por eso. Y lo otro que quería mencionar sobre la dinámica de la clase en sí, que es lo que mencionaba el profe al comienzo, ojalá que los que puedan activar sus cámaras, porque por la experiencia que tuvimos el semestre pasado, de verdad que cambia mucho. Ver las expresiones y las reacciones transmite muchas cosas, y que retroalimenta lo que estamos haciendo también, y lo hace más ameno. Entonces ojalá se tomen eso en serio y se creen una sala donde sea que puedan hacerlo, y que lo tomen en verdad en serio para poder tener un proceso mejor. Ya las mañanas no están tan oscuras, yo creo que ya estamos despertando más, con más energía, entonces ojalá eso también se transmita en las clases. Perfecto. Cualquier duda, por favor, interrumpan. Bueno, el horario de clase ustedes ya lo conocen, esto es más bien una ayuda de memoria para mí, ¿ya? Porque con el cambio de claves de la asignatura y con la cantidad de ramos este semestre, entonces se hace más complejo, pero ustedes son el paralelo 2.
Por tanto, hoy día a la 1:15 van a escuchar una alarma que me indica que debemos ir cerrando, ¿ya? Así que generalmente siempre cerramos 10 minutos antes la clase, ¿ya? Y nos vemos nuevamente el día viernes a las 12:20, mismo horario, ¿ya? Algunos requisitos de la asignatura, como ustedes bien saben, la Vicerrectoría Académica dispuso que este semestre no hay asistencia, por tanto, para mí es un muy buen indicador que vayan asistiendo los que más puedan durante este desarrollo, no siendo una obligación, ¿ya? De todas maneras, cómo funcionamos nosotros, se está grabando la clase igual que esta, y luego se sube a una carpetita, van a encontrar en el aula una carpeta que dice grabaciones de clase, ¿ya? Y que están asociadas a un link de YouTube, a mi canal de YouTube, por si me quieren seguir, ¿ya? Y les va a permitir también ahí tener acceso al resto de los videos, incluso la didáctica 1 del primer semestre, ¿ya? Y la calificación mínima 4. Nosotros esperamos, si bien esto es una asignatura que es exigente por lo demás, también esperamos que la calificación no sea un medio en el cual ustedes se sientan obligados a participar, sino que efectivamente esté por delante el aprendizaje. La calificación es un tema administrativo, ¿ya? Que seguramente muchas veces no refleja lo que ustedes han aprendido. No obstante, es importante también de que los motive las ansias y las ganas de aprender más que la calificación, ¿ya? Yo siempre creo que la calificación no nos puede determinar. Eso como primera sugerencia. Sí es requisito que se presenten o que presenten todas las instancias de evaluación. ¿Por qué? No necesariamente por un tema administrativo, sino que más bien por un tema académico. Cada instancia de evaluación que las profesoras Rosita y Sofía van a declarar a continuación están asociadas a un resultado de aprendizaje. Por tanto, el hecho de que usted no presente una instancia de evaluación, un producto de evaluación, no me permite verificar efectivamente cuánto aprendió con respecto al resultado que nosotros hemos propuesto. Y eso es fundamental, o sea, claro, lo importante es que el 100%, en la medida de lo posible, si apruebe con 7, con un 6, con un 5, de una u otra manera, se verifica ese logro de aprendizaje, ¿ya? Lo que hemos hecho nosotros ahora a partir de este semestre es que todas las pautas de evaluación son rúbricas, por tanto les va a permitir a ustedes también verificar en qué medida y en qué nivel de desempeño se encuentran ustedes con respecto a cada producto de evaluación, ¿ya? Por tanto, ojalá se presenten todos a las evaluaciones, que ya les vamos a señalar a continuación. Profesoras, todo suyo. Profe, Dígame. después de esta lámina, ¿me deja compartir, por favor, los instrumentos? Pero perfecto. Estupendo. Anfitrión. Sofi. También. Y ahí están como confitrión, ¿ah? Ya. Perdón. Había dicho algo y estaba en mute. Te iba a decir que presentaras todas como grandes rasgos y Ya. después vamos. Ya, chicos, bienvenidos a una parte súper importante de la asignatura, que va a estar en su mente desde aquí hasta diciembre de este año. No, pero estas son las instancias de evaluación con sus correspondientes ponderaciones a la nota final de la asignatura. Y hay algo nuevo que está al final, ¿ya? Que es la autoevaluación. Voy a partir con eso. La autoevaluación fue agregada, creo yo que es muy importante, ya que uno debe autorregularse, uno debe criticar sus propias capacidades, sus propias habilidades y, en fin, su propio aprendizaje, su propio proceso. Por esto se ha agregado una autoevaluación sumativa. Si bien la mayoría de las autoevaluaciones puede ser formativa, esta tiene un carácter sumativo, por lo tanto aporta un 10% que sale ahí a la nota final de la asignatura. Ya, eso por un lado, que creo que es como súper destacable. Y correspondiente a las otras evaluaciones, vamos a comenzar. La primera evaluación es la elaboración de un ensayo crítico reflexivo. Ustedes van a tener opciones de elegir algún tema en donde ustedes puedan con ese tema reflexionar a partir de los contenidos que vamos adquiriendo, reflexionan y van redactando un ensayo. ¿Hay formas de redactar el ensayo? ¿Tiene una estructura? Sí. Eso lo vamos a explicar ahora más adelante con el instrumento evaluativo. ¿Ya? Este ensayo pondera un 30% de la nota final de la asignatura
y debe ser entregado, anoten por ahí, esto igual lo tienen en el aula, pero anoten el tiro, debe ser entregado el viernes 23 de octubre. Todas las entregas van a ser día viernes o sábado, considerando que un viernes o un sábado podríamos decir que está como terminando la semana, ¿ya? Por eso no es miércoles, no es jueves, viernes o sábado. Ya, entonces el viernes 23 de octubre deben entregar este ensayo crítico reflexivo que más adelante va a explicar la Sofi. La segunda instancia evaluativa es la elaboración de un glosario de términos y conceptos. Esta evaluación es súper entretenida, tiene dos partes. Primero, se entrega el trabajo, y este trabajo no es un trabajo escrito solamente, es la elaboración de un PPT a grandes rasgos, donde ustedes van a tener un conjunto de conceptos y términos, vamos a aprender cuál es la diferencia entre un término y un concepto, y ustedes van a tener que definir a partir de la literatura y a partir de su propia experiencia, de su propio proceso reflexivo, van a generar una definición a estos conceptos que les toquen por grupo, ¿ya? Entonces ustedes presentan estas definiciones por todos los conceptos que les toquen, lo presentan en un PPT, se van a grabar, la Sofi va a explicar mejor, y después va a haber todos los grupos, vamos a formar como un diccionario, por así decirlo, entre todo el curso, y después va a haber una prueba objetiva sobre todos estos glosarios grupales, ¿ya? Eso, bueno, la parte de la entrega tiene un 70% de ponderación a la nota del glosario, y la prueba, que va a ser por aula, un 30%. Entonces de ahí se saca una nota, y esa nota pondera un 30% a la nota final de la asignatura. La tercera es la elaboración de una unidad de aprendizaje. Aquí se van a dar cuenta que no hay una forma de lograr o desarrollar un objetivo de aprendizaje. Hay muchas formas de desarrollar objetivos de aprendizaje, tal como decía el profe, que son elementos que están regulados, por así decirlo, por las bases curriculares, por ley, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a hacer en esta evaluación es tomar decisiones y diseñar una unidad de aprendizaje, es decir, vamos a diseñar y planificar. Antes que eso, vamos igual a aprender a lo que es la diferencia entre diseñar y planificar, que no es lo mismo. Yo creo que ya han escuchado un poco ambos conceptos, y vamos a diseñar una unidad de aprendizaje. Vamos a redactar objetivos, a redactar criterios e indicadores de evaluación, instancia evaluativa, actividades genéricas, etc. Y eso pondera un 30% de la nota final. Y por último, el 10% de la autoevaluación. Bueno, ahí están las fechas, las pueden leer. Y voy a compartir los instrumentos. Chiquillos, si se notan, la primera fecha es el 23 de octubre. Hay harto tiempo para que desde ya, como ya conocen cuáles son las instancias de evaluación y les vamos a presentar las rúbricas también y van a estar en el aula, que ya vayan pensando en las evaluaciones, ya para que no lleguemos al final de octubre y la empecemos a hacer todas ahí. La primera parte es la del ensayo. Vamos a ir viendo la unidad 1, la unidad 2 que ya fueron presentadas, y a partir de eso la idea es que podamos elegir un tema basado en esas unidades, puede ser de la unidad 1, de la unidad 2, o incluso relacionar los conceptos de las dos unidades y desarrollar un ensayo crítico, reflexivo y argumentativo. ¿Qué quiere decir eso? Que se plantee una tesis o una posición y que la defiendan basándose en otros autores y otras ideas que respalden obviamente esa postura que ustedes tienen. La idea no es que describan un concepto o un proceso o una idea, sino que planteen su posición y por qué debe ser así o por qué esto no debe ser así. La extensión, 5 páginas más una de referencia. O sea, 5 páginas debe tener su texto del ensayo. Deben utilizar las normas APA séptima edición, que son las más nuevas. Para eso hemos elaborado una guía en un PPT que también va a estar en el aula, donde aparece cómo citar y cómo hacer las referencias en esa norma APA. Aspectos formales ya lo pueden ir viendo después. Y si pasamos a la rúbrica un poquito, a la parte de abajo, usan la rúbrica para elaborar su ensayo. En la rúbrica salen todos los criterios y sale el nivel de desempeño que nosotros esperamos que logren. Entonces,
en el análisis del hecho, que sea crítico y reflexivo, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir eso? Para que sea excelente, se fijan en la columna del punto 4 y así pueden ir elaborando su ensayo e ir corrigiendo automáticamente. Los criterios, como ven ahí, argumentar adecuadamente, articular las ideas, tiene que ver con la redacción y con cómo yo articulo cada párrafo, la utilización de las normas y de las referencias, ¿ya? Principalmente que las ideas, que yo refuerce mi tesis con ideas pertinentes y que los autores también planteen ideas que respalden mi tesis, ¿ya? En eso tienen que fijarse para elaborar su ensayo. Dudas del ensayo. Igual más adelante vamos a ir viendo más específico, pero hasta ahora. ¿No? Ya, muy bien. La evaluación número 2, que es se me olvidó mencionar algo súper importante, el ensayo es individual, ¿ya? Evaluación número 2, glosario, grupal. Vamos a formar grupos y nosotros les vamos a asignar un conjunto de términos y conceptos, como dijo la Rosita, aproximadamente son como 8 más o menos. Y ustedes van a tomar esos conceptos y términos y tienen que buscar definiciones en la literatura de 3 autores distintos para cada concepto. ¿Ya? Entonces me tocó flexibilidad, busco qué es la flexibilidad según 3 autores distintos. A partir de esa lectura y de esa selección de definiciones, en conjunto como grupo van a elaborar una 4ª definición grupal. ¿Ya? La idea es que las definiciones las saquen ya sea de artículos científicos lo más actualizados posibles, o bien los libros disciplinares que ya son más clásicos. Además de esta 4ª definición, deben elaborar un ejemplo práctico de ese concepto, cómo se ve presente o cómo se puede trabajar ese concepto que les ha sido asignado en el contexto escolar. Va a haber un formato de presentación en el cual ustedes deben poner los conceptos, los ordenan jerárquicamente según lo que ustedes piensen que se ordena, y ponen una definición del autor en una diapositiva. Siguiente diapositiva, otra definición de autor, siguiente diapositiva, la tercera, y en otra diapositiva su definición grupal. Cada definición en una diapositiva separada, para que se pueda leer claramente. Una vez que tengan su presentación, van a hacer un video exponiendo. La idea es que no lean textual todas las definiciones, sino que ustedes dominen cuáles son las características esenciales de cada una de ellas, las que ustedes rescatan, las que ustedes descartan, para elaborar su definición grupal. Una vez que tengan ese video, se presenta y en una clase nos vamos a juntar todos, vamos a dar un tiempo para que puedan ver las presentaciones de los compañeros y vamos a hacer un tipo de aula invertida. Es decir, ustedes van a llegar y si tienen dudas sobre los conceptos los vamos a ir aclarando en la clase. Después se va a abrir en el aula el tiempo para la prueba y va a ser una prueba sobre los conceptos de cada glosario. Como se mencionó anteriormente, el video posee una ponderación del 70% de la nota del glosario y la prueba un 30%. Al igual que en todas las otras evaluaciones, se presenta la rúbrica y donde se tienen que fijarse en los criterios, que es la pertinencia de las definiciones. O sea, que yo busque una definición que sea acorde a lo que estamos hablando, no que sea, no sé, de otra área disciplinar. La idea es que sea lo más acorde a nuestra área posible. Que las fuentes que yo selecciono sean pertinentes a lo que se pide, que sean actuales, que sean de artículos científicos, fuentes confiables. Que la búsqueda sea exhaustiva, es decir, que se note que ustedes han seleccionado autores que en verdad conocen y hablan sobre ese concepto y que no hayan seleccionado el primero que les apareció.
pertinencia y coherencia de la elaboración propia grupal. O sea, si ustedes han seleccionado tales definiciones de autores y su definición no tiene nada que ver con nada y no hay explicación de por qué, de dónde sacaron esa idea, entonces no hay coherencia con las otras definiciones. La idea es que ustedes puedan explicar por qué pusieron tales elementos y por qué no pusieron los otros elementos que sí planteaban las definiciones de los autores. Comprensión y análisis de los términos. Esto se va a evidenciar cuando ustedes hagan el video y expongan su presentación. Justamente eso, que identifiquen elementos en común de cada definición y los elementos que distinguen cada una de las definiciones. Y así podemos nosotros ver que dominan los conceptos y los contextos en que se realizó cada definición. Que el ejemplo práctico sea pertinente también, obviamente a lo que ustedes están tratando de decir en su definición grupal, y después aspectos más formales como la utilización de las normas APA, tanto en la cita, cuando ponen la definición en la diapositiva, como en las referencias que van al final de la presentación. Es un trabajo largo, que no es llegar y copiar definiciones. La idea es que ustedes puedan ir discutiendo cuáles son las definiciones, las que no, y en conjunto, en verdad, creen una definición grupal. ¿Ya? Esa es la evaluación número 2. Sofía, solamente argumentar o complementar de que el motivo de hacer un glosario se vincula principalmente porque en nuestra disciplina hay un cúmulo de conceptos, variedad de conceptos que muchas veces pueden ser entendidos como sinónimos, pero que no lo son. Y por tanto nos vamos a dar cuenta que efectivamente un término, primero, no es lo mismo que un concepto. Nos vamos a dar cuenta también de que hay algunos autores que han hablado durante largo tiempo sobre la definición conceptual de un término y que efectivamente nos hemos dado cuenta que producto de la investigación ese no corresponde. Y la segunda y la tercera idea, perdón, que quisiera señalar con esto, y un poco lo que les digo a todos, es que es el paso inicial para cuestionarnos. No todo lo que decimos es verdad, no todo lo que nos han contado es verdad, y no todo el bagaje conceptual que tenemos es verdad. Por tanto, la consigna es: no crea todo lo que le dicen, no crea todo lo que lea. Viva en una constante duda. Si vive en una constante duda e inquietud, es porque estamos haciendo bien la pega. Cuestiónese siempre, ¿ya? Y esa es la lógica del glosario. Rosita, ahora sí, perdón. Estaba esperando que dijera eso, profesor. Que dijera esa frase. Ya. Con respecto a la tercera instancia evaluativa, como les comenté anteriormente, es diseñar una unidad de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir aprendiendo qué es diseñar, qué es planificar, qué son las bases curriculares, cómo nos normamos, ¿no es cierto?, como educación en el país específicamente. Y lo que vamos a hacer es formar grupos de a 4 o 6 personas. Y en este grupo la idea es que, bueno, generalmente uno trabaja con los más cercanos y por lo tanto reflexionar con los más cercanos a veces se hace un poco más llevadero o más fácil. Entonces la idea es que se junten en grupos y que reflexionemos en estos grupos en cuanto a las bases curriculares, ya de educación física, obviamente. Entonces vamos a revisar las bases curriculares, este documento que nos entrega mucho, que nos entrega los objetivos de aprendizaje, que nos, en fin, nos dice qué modelo de hombre, como decía el profe, es el que tenemos que formar nosotros como educadores, como profesores. Entonces vamos a reflexionar en base a este documento curricular, tanto como para la enseñanza básica como para la enseñanza media. Cuando ya hayamos reflexionado un poco este documento, que es súper extenso, ¿ya? Ustedes van a seleccionar un curso con el cual van a trabajar, es decir, van a seleccionar el curso al cual ustedes le van a diseñar esta unidad de aprendizaje. Entonces, posteriormente, seleccionado el curso, vamos a seleccionar un objetivo de aprendizaje. Nos vamos a dar cuenta que este documento curricular de las bases curriculares, que hoy en día está universalizado en todos los ciclos escolares, este documento plantea objetivos de aprendizajes, ¿ya? Es como la base para formar a la persona. Entonces, este objetivo de aprendizaje, de los muchos que me dicen las bases curriculares, me dice ya, estos objetivos de aprendizaje son los que tienen que lograr el estudiante, nosotros vamos a seleccionar uno por grupo. Entonces ya, seleccioné el curso, seleccioné el objetivo de aprendizaje, que son los OA, que yo creo que ya han visto en otra asignatura,
y los vamos a seleccionar desde ejes. Nos vamos dando cuenta que este documento curricular entrega objetivos de aprendizaje, pero los agrupa, por así decirlo, como que los clasifica. Entonces los plantea según ejes de aprendizaje, que son habilidades motrices o vida activa saludable. Entonces van a seleccionar un OA, un objetivo de aprendizaje, ya sea del eje de habilidad motriz o de vida activa saludable, solo uno. Cuando ya tengo el objetivo de aprendizaje del curso específico, ya sea básica o media, vamos a diseñar 4 objetivos de clase o en tránsito. Es decir, tengo un objetivo de aprendizaje, que va a ser el objetivo de la unidad, y vamos a diseñar 4 objetivos de clase, considerando generalmente que un objetivo de unidad se trabaja en 4 clases, ¿ya? Entonces, un objetivo de clase, o en tránsito también como se les llama, corresponde a una clase en específico. Entonces, para acá, después que tenemos eso, para cada objetivo de clase, vamos a diseñar criterios e indicadores de evaluación. Aquí están saliendo muchas palabras que son, no sé, bases curriculares, objetivos de aprendizaje, criterios, indicadores de evaluación. Son palabras que quizás han escuchado, pero no han profundizado tanto en su conocimiento. Y nosotros tenemos material preparado, las presentaciones están preparadas para que sepan lo que es cada término, ¿ya? Entonces vamos a diseñar criterios e indicadores por cada objetivo de clase, y estos criterios e indicadores, ¿qué nos va a hacer? Nos van a permitir verificar si es que el objetivo está siendo logrado o no. ¿Ya? Para eso hay una forma de redactar, una forma de escribirlo, etc. Después de eso, como punto número 6, dice de manera general señale contenidos. Si bien yo tengo un objetivo, por ejemplo, un objetivo de las bases curriculares, que es ejecutar las habilidades motrices básicas, tanto, ¿ya? Yo de ese objetivo selecciono diversos contenidos, ¿ya? Un objetivo me va a decir, no, este objetivo puede que el contenido que quiera, por el cual vamos a desarrollar el objetivo sea habilidades motrices básicas, sea deporte, sea vida activa, ¿ya? Eso más adelante vamos a aprender también lo que significa la palabra contenido, ya sea conceptual, procedimental o actitudinal. ¿Ya? Y para cada objetivo de clases también, después de declarar el contenido, los criterios, los indicadores, vamos a proponer actividades de manera genérica, es decir, actividades generales, las que nos van a servir después como base para diseñar clases, tareas de clases. Entonces, esta actividad genérica es una actividad general, que lo que me tiene que decir que es la base para desarrollar el objetivo de clase. Pero de esa actividad genérica, probablemente en didáctica 2 vamos a diseñar las clases, las tareas de clases. Esta es una actividad genérica, ¿ya? Posteriormente, también deben seleccionar un objetivo de aprendizaje actitudinal, ya que tributa al desarrollo de las actitudes, de los valores, normas de convivencia, etc. Y vamos a seleccionar un objetivo de aprendizaje actitudinal, que son los OAA, ya van aprendiendo siglas, anoten por ahí, y les dejamos este enlace como ayuda, en verdad, para que puedan ingresar rápidamente a la plataforma donde pueden seleccionar estos objetivos. Hay muchas formas de acceder a los objetivos de aprendizaje, a los objetivos de aprendizaje actitudinales, que es ingresando desde la página web o viendo el documento de las bases curriculares. Hay muchas formas de navegar, por así decirlo, el currículum del país, de educación física específicamente. Igual nosotros les vamos a ir enseñando formas de poder acceder a estos objetivos quizás de una forma un poco más rápida. Después de seleccionar este objetivo actitudinal, vamos a declarar también una actividad o una práctica pedagógica más bien para el desarrollo de esta actitud. Y esto es súper interesante porque esta actividad tiene que ser de carácter motriz, pero que involucre un componente cognitivo, ya, al lado de la persona, que me diga, ya, yo de esta forma motriz, puedo desarrollar este objetivo. O sea, este objetivo actitudinal, ¿ya? Para eso, obviamente, nosotros vamos a pasar contenido, para todo va a haber un contenido anterior, ¿ya? Y posteriormente se debe declarar una situación de evaluación, en donde debe haber instrucciones de evaluación, el procedimiento, la tarea evaluativa, perdón, etc. ¿Ya? Aquí está la rúbrica. La pueden leer detenidamente en sus casas, en su tiempo libre. Y ¿qué es lo importante? Que con esta instancia evaluativa nosotros tomemos decisiones en el diseño de la enseñanza. Pero esta decisión, chiquillos, se van a dar cuenta que hay
muchas maneras de poder desarrollar un objetivo de aprendizaje. No solamente está el deporte para desarrollar las habilidades motrices básicas, no solamente, por ejemplo, está salir a un cerro para aprender sobre el ambiente, hay muchas maneras, hay muchos deportes, hay muchas formas, hay muchas tareas de poder desarrollar objetivos de aprendizaje, ¿ya? Entonces aquí están los criterios, los pueden leer mejor en sus casas, que es la idea que todo tenga coherencia. En este diseño de unidad de aprendizaje es que todos los elementos didácticos que vamos incluyendo acá de diseño y planificación tengan coherencia entre sí y pertinencia, ¿ya? Correspondiente a la primera evaluación que mencioné, que es la última en la diapo, que es la autoevaluación. ¿Ya? Es súper importante, sobre todo en esta asignatura, que yo creo que uno aprende reflexionando en esta asignatura, uno aprende comentando, uno aprende discutiendo, uno aprende leyendo. Hay que autoevaluarse, hay que autorregularse, hay que saber poder criticar ante uno mismo cómo hemos ido desarrollando el proceso de aprendizaje. Entonces, a partir de nuestro propio desempeño nos vamos a autoevaluar. ¿Y cómo nos vamos a autoevaluar? ¿O a partir de qué? A partir de la participación, de haber cumplido con las instancias evaluativas, con las tareas, ¿ya? Aquí está la rúbrica, que es lo que yo encuentro como base para esta asignatura y que también está aquí en esta rúbrica, es revisar el material del aula. En este aula, en esta asignatura, hay mucho material, está todo súper bien organizado, entonces ya como base ustedes deben revisar el material del aula antes de la clase, saber lo que se va a tratar, venir un poco con lectura ya hecha, etcétera, etcétera. Entonces, eso, pueden leer la rúbrica en profundidad y eso, la idea es que se analicen ustedes con esta instancia evaluativa y que podamos como verificar el proceso desde ustedes mismos, como estudiantes, y nosotros también como el profe y nosotras como ayudantes con las otras instancias evaluativas. Éxito. Profesor. Muchas gracias. Sí, y de manera, bueno, la innovación que un poco estamos haciendo también este semestre es que no estamos trabajando con cronogramas, sino que estamos trabajando con sílabus, ¿ya? Y un sílabus nos establece la ruta con respecto a los resultados de aprendizaje, las actividades, los contenidos y el material o recurso didáctico que vamos a utilizar durante el desarrollo del semestre, durante el transcurso del semestre. Por tanto, este sílabus, que lo voy a pasar bien rápido, lo pueden revisar ustedes acá, lo pueden revisar en detalle, pero hoy día 12 de agosto, como pueden ver acá, nos correspondía un poco la declaración del programa, sílabus y evaluaciones del curso. Las lecturas utilizadas son este programa de asignatura, el PPT, el sílabo y las rúbricas de evaluaciones. Por tanto, también es la invitación es que ustedes nos puedan ir indicando, lo podamos ir revisando y nos indiquen con respecto fecha a fecha, en qué medida podemos ir avanzando esta semana, ¿ya? Así que para que lo puedan ir revisando, acá la semana 2 dice 12 de agosto, pero se entiende que es el día de la semana, por tanto ustedes ya saben que el día viernes vamos a hablar sobre modelo ecológico de educación y en educación física, ¿ya? Para ir contextualizando. Ahí están incluidos cuando vamos a hacer trabajos de aula invertida, que eso lo vamos a ir avisando un poco, pero están todas las fechas ahí declaradas. Esto lo tengo que borrar, así que no hay problema, no se preocupen. Y bueno, están un poco algunos acuerdos y reglamentos que hemos establecido para la asignatura, ¿ya? Esa es la asignatura, tratamos de que esté ordenada al principio lo más completa posible, para que luego también no tengamos cualquier duda. Evidentemente el sílabus siempre va a estar sujeto a algunos cambios en función de los tiempos, si alcanzamos a no revisarlo, pero evidentemente esas son discusiones de clase. El link mediante el cual nos vamos a conectar durante todo el semestre es el primero que envié. De todas maneras, igual voy a crear una imagencita, una diapo, y los voy a colocar ahí en el aula, en la primera parte del aula, para que lo puedan tener ahí como declaración para que no se les olvide, como la ayuda a memoria, ¿ya? Pero en este link en el que ingresaron hoy día, nos vamos a conectar miércoles y viernes, ¿ya? Faltando 5 minutos para el desarrollo de la clase, comentarios para el fin de la clase, comentarios, sugerencias, opiniones, vamos, los quiero escuchar. Profe, yo tengo... Dale, viejita. Dale. No, ya de nuevo, sí, creo que es la misma pregunta. ¿Puede ser? Profe,
Dale, Ya, dale, dale, dale. bien rápido. Ya. Es que no todos tenemos el aula habilitada en este ramo. Hay algunos que llegó el correo, el link, y a otros no. ¿Cómo va a ser periódico esto de ir agregándonos a todos al aula para tener este ramo inscrito? Lo que pasa es que la inscripción o la adhesión al aula virtual se soluciona cuando ustedes formalicen la matrícula, ¿ya? Entiendo yo que seguramente aquellos que no están todavía con el aula activa es porque no tienen una, o no se han matriculado, o están matriculados pero no tienen la carga o la asignatura en su carga académica. Por tanto, es fundamental que el tutor les inscriba la asignatura, ¿ya? Para que formalice la preinscripción. Yo que les pediría un poquito de solidaridad para aquellos que sí están inscritos y que sí tienen acceso al aula virtual, es que se vayan avisando. Yo imagino que ustedes en un grupo de WhatsApp, entre ustedes como curso, le pueden ir transmitiendo la información a sus compañeros que a la fecha aún no tienen la inscripción en el navegador. Ya ahí les pido solidaridad para que nos vayamos encontrando. Yo esperaría sí que ojalá este tema se solucione a más tardar mañana, porque mañana finaliza el segundo periodo de matrícula, ¿ya? A pesar de que la inscripción tutorial va a continuar, pero es importante que al menos esta situación la vayamos resolviendo así por mientras, ¿ya? Ya, Gracias, profe. profe. Sí, gracias. Profe, ¿Javiera? no creo que la Javi iba a preguntar lo mismo, pero yo quiero preguntar algo. Luna, diga. Sí, es que existirá la posibilidad de hacer las clases por Meet. Es que por Zoom se pega más que por Meet. Sí, Sí, por favor. yo ahí tengo una salvedad. Lo que pasa es que en lo personal, y sigo grabando, a mí no me acomoda Meet, porque no puedo ver las reacciones, veo solo la presentación. F. Y a mí me incomoda mucho, no puedo, no es lo mismo. No es lo mismo, Luna, no es lo mismo. Voy a estar pendiente, mira, a tal nivel de que una vez traté de hacer una clase por Meet y fui una locomotora y no tenía casi nadie conectado, porque no podía ver reacciones, no es lo mismo. Entonces yo les pediría que nos acomodemos. Yo acá, bueno, uso mi cuenta ilimitada, así que tampoco voy a tener problemas de corte de tiempo, etcétera, pero... Y para mí luego también es mucho más fácil de poder subir el video cuando lo transformo a canal de YouTube, ¿ya? A mi canal de YouTube. ¿Ya? Entonces yo les pediría también de que en esta pasada me la cedan y avancemos por Zoom. ¿Profe? Profesora, ¿quién es? ¿Ignacia? Ignacia. Hola, profe. Hola, hola. Profe, es que usted va a subir los videos igual como pronto, porque, por ejemplo, a mí, en lo personal, se me corta mucho Zoom, y, por ejemplo, esta clase entendí como la mitad, entonces voy a tener que ver todas las clases como después, de Sí, nuevo. no, yo subo todo inmediatamente, así que no se preocupen. ¿Ya? Subo el link. ¿Y por qué la Ya, subo profe. en el link de YouTube? Porque entiendo que es mucho más amigable poder verla del celular. Ya, profe. ¿Ya? Así que no se preocupen. ¿Ya? Gracias. Yo creo que chiquillos acá, bueno, inicialmente van a tener muchas dudas, pero luego a medida que ya nos vayamos conociendo más, se van a dar cuenta que seguramente en el camino van a ir despejando inquietudes, ¿ya?